En nuestro día 280 del año, estamos estudiando el libro de Mateo, el libro 40 de la Biblia, y hay dos capítulos súper importantísimos a los cuales debes prestar muchísima atención. A toda la palabra debes prestarle atención, pero hoy queremos hablar dos temas muy importantes. El primero, en el capítulo 23, ¿quién es tu pastor y tu maestro? El único pastor, padre y maestro es tu Señor. ¿Tú quieres tener un título dentro del pueblo de Dios? Recuerda que lo adecuado para el Señor no es lo adecuado para los hombres. Confórmate con ser un siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Consideremos también atentamente la palabra del Señor cuando define a los escribas y fariseos, para que no erremos sobre este tema, porque se dice generalmente que fariseo es el que tiene mucho conocimiento de la palabra, lo cual es una descalificación al conocimiento de la palabra. Tengamos cuidado con esto, es un gravísimo error. La principal característica de los escribas y fariseos en realidad es la hipocresía. Oigamos atentamente la forma en que el Señor los describe y voy a ir corriendo porque está un poco denso. Lo que digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas sobre los demás que ellos no las llevan ni con un dedo. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, es decir, que lo que hacen lo hacen con hipocresía, no para el Señor. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las posiciones, las salutaciones, que los hombres le digan un título, rabí, pastor, maestro. Son hipócritas, son ciegos, cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ellos no entran ni dejan entrar a los demás, como decimos en Venezuela, ni lavan ni prestan la batea. Devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Recorren mar y tierra para hacer un prosélito y una vez que lo han hecho, lo hacen dos veces más hijo del infierno que el mismo Satanás. Insensatos y ciegos, porque lo único que les importa es el logro del templo. Dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Los fariseos son ciegos, guías de ciego, cuelan el mosquito, se tragan el camello, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Importante, son semejantes a sepulcros blanqueados, por lo tanto andan en avaricia. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están asquerosos. Son serpientes, son generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Si no cambian y si no se arrepienten, no van a escapar. Hagámonos también esta pregunta. ¿Tenemos nosotros que arrepentirnos de algunos de estos pecados que el Señor nombra aquí? Vamos al capítulo 24. El Señor dice que nadie sabe el día ni la hora de su venida, porque va a ser como en los días del diluvio, en los cuales el pueblo fue advertido que venía un diluvio, pero ellos no entendieron, no prestaron sus oídos y no obedecieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos, a todos. Quiero llamar la atención sobre 8 puntos que el Señor dice en este capítulo 24 de Mateo. Observemos que los discípulos estaban mostrando al Señor los edificios del templo. Nos sucede lo mismo, estamos nosotros pendientes de la belleza de los templos, aun cuando el Señor dice que no van a permanecer los templos. Cuando Jesús salió del templo, versos 1 y 2, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo les dijo, ven todo esto, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. Segundo aspecto, la principal señal del fin de los tiempos es el engaño. Estando él sentado, versos 3 al 5, sobre el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren, tengan cuidado, la única forma de que no seas engañado es cuando tú estás apegado a la palabra, cuando tú estás caminando en obediencia a la palabra y cuando en ese caminar tú estás entendiendo la palabra. Tercer aspecto, guerras y rumores de guerra. Versos 6 al 8, oiréis de guerra, oiréis de rumores de guerra, pero no se turben. Todo esto va a ser principio de dolores. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos. Pero esto es principio de dolores. No se turben. Es necesario que esto acontezca. Punto 4. Los van a entregar a tribulación. Y esta es una señal que a nadie le gusta, que todos creen, no, yo primero me voy. No, no te vas primero porque el Señor está diciendo, los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tenemos que estudiar el tema del padecimiento del pueblo de Dios. Es hora de prepararnos. Algo es absolutamente seguro. Seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre del Señor y por causa de la obediencia a la palabra. La señal del amor. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La perseverancia hasta el fin. El que persevera hasta el fin es el único que va a ser salvo. La predicación del evangelio absolutamente bíblico. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces es cuando va a venir el fin. El siervo fiel y prudente debe permanecer dando el alimento, enseñando la palabra hasta que su Señor venga y lo haya haciendo esto. Vamos a orar.
Señor, haznos entender tu palabra. Enséñanos a preparar el camino de tu regreso, que seamos hallados siervos fieles y que nadie nos engañe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tu siervo, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una sola meta, 365 días con la palabra y nos faltan 85 días para alcanzar nuestra meta.